Soy Alejandro. En mi casa, el hambre no era un evento, era un vecino que vivía con nosotros. Como el mayor de 5, aprendí pronto que mi estómago era el último en la fila. Miraba el plato de mis hermanos menores y entendía, sin que nadie me lo dijera, que mi saciedad era un lujo que mis padres no podían costear. Así crecí, silencioso, observador, midiendo cada grano de arroz y cada gota de leche. Los números se convirtieron en mi lenguaje porque eran lo único que no mentía. En un mundo de promesas vacías, el uno siempre era uno. Estudié contaduría en la pública no por vocación, sino por instinto de supervivencia. El dinero era la métrica de mi libertad. Mientras mis compañeros de universidad salían de fiesta, yo pedaleaba en una bicicleta vieja haciendo domicilios o aguantaba el sol de mediodía vendiendo dulces en los semáforos. Cada moneda que caía en mi mano era un ladrillo para el muro que estaba levantando entre mi familia y la miseria. En mi vida todo lo luché. Desde ese primer escritorio en una oficina gris, sentí que tenía algo que demostrar. No era solo cumplir un horario, era ganar mi valía frente a tipos que habían tenido la mesa puesta desde que nacieron. Yo no podía permitirme un error, no tenía red de seguridad. Cada balance cuadrado al centavo, cada informe entregado antes de tiempo, era mi forma de decir, mírenme, pertenezco aquí. Pero mi ambición no se quedaba en el sueldo. Al salir de la oficina, mi día seguía. Empecé a llevar las contabilidades de negocios pequeños del barrio, la panadería, el taller mecánico, la tienda de abarrotes que quería crecer. Les hacía las declaraciones de impuestos, les organizaba las deudas, les rascaba ahorros donde ellos no veían nada. Ese ritmo me permitió ahorrar con una eficacia casi quirúrgica, pero también hizo algo más, me rodeó de personas para las que el dinero era el único idioma sagrado. En esas reuniones informales, entre cafés cargados y olor a tinta de formularios, aprendí que en el mundo de los negocios el valor de un hombre se mide por los ceros en su cuenta. Me acostumbré a hablar de inversiones, de rentabilidad, de cómo hacer que el capital se multiplicara. Me sentía parte de un círculo donde el éxito era una obligación y la pobreza, un pecado que yo ya había pagado con creces en mi infancia. Mi mente se volvió una calculadora que no descansaba. Cada persona que conocía era una oportunidad, cada negocio, una cifra. Estaba tan concentrado en construir esa fortaleza de números que no me di cuenta de cómo el entorno me estaba cambiando la piel. Ya no era el niño que no pedía comida. Ahora era el hombre que solo pensaba en cómo devorarse el mundo, peso a peso. Ese fue mi mayor orgullo, romper la maldición de la estirpe. No solo logré comprar mi casa, la primera propiedad que llevaba nuestro apellido en los papeles, el primer techo que no dependía del humor de un arrendador, sino que me propuse que mis 4 hermanos no volvieran a sentir nunca el frío de la incertidumbre. Como si fuera un arquitecto de destinos, usé mis conocimientos para ayudarlos a montar sus propios negocios. Les enseñé a leer los números, a entender que un sueldo es apenas una cadena con eslabones de oro, y que la verdadera libertad estaba en ser dueños de su tiempo. Poco a poco, lo que empezó como un esfuerzo individual se transformó en una red familiar de seguridad económica. Nos volvimos un bloque. Si uno flaqueaba, el sistema que yo había diseñado lo sostenía. Nuestra unión hizo que esa red se ampliara, se volviera más robusta y, sobre todo, más confiable. Entre nosotros no había secretos contables, compartíamos estrategias, invertíamos juntos, nos cuidábamos las espaldas. Por primera vez en generaciones, los apellidos de mis hermanos no estaban asociados a la escasez, sino al crecimiento. Me sentía invencible. Había cumplido con mi papel de hermano mayor al extremo, les había dado el mapa y la brújula para salir del desierto donde crecimos. Estábamos en el punto más alto, con esa confianza ciega que solo te da el éxito que has sudado gota a gota. Sentía que nada podía perforar el muro que habíamos construido con tanto cálculo y tanto sacrificio. Estábamos listos para el siguiente nivel, o al menos eso era lo que mi mente de contador, siempre hambrienta de más seguridad, me decía cada noche antes de dormir. Roberto era el espejo donde me gustaba mirarme. Tenía una farmacia que, bajo mi supervisión contable, veía cómo la farmacia iba cogiendo un vuelo impresionante, era de esos negocios que uno ve que se prenden como mecha y ya no hay quien los pare.
Era un negocio sólido, de esos que no dependen de modas, sino de la necesidad humana. Pero lo que realmente me unía a él no eran solo los balances, sino ese código de silencio y ambición que compartíamos. Roberto nunca hablaba de más. No era de esos tipos que presumen lo que no tienen, todo lo que poseía lo tenía invertido en su negocio, haciéndolo girar, buscando siempre la forma de que cada peso engendrara otro. Lo admiraba profundamente porque reconocía en él mi propia sangre, esas raíces humildes que te dejan un hambre que no se quita con una comida, sino con la conquista. A veces, después de cerrar las cuentas del trimestre, nos quedábamos en su oficina, rodeados del olor a alcohol y medicamentos, simplemente hablando de lo que venía. En sus ojos siempre veía esa luz particular cuando el tema era el dinero, no era la chispa de un apostador, sino el brillo de un estratega. Era una luz que yo conocía bien porque era la misma que me devolvía el espejo cada mañana. El dinero es libertad, Alejo, me decía con voz baja, casi como un secreto de confesión. Y la libertad es lo único por lo que vale la pena desvelarse. Para mí, Roberto no era solo un cliente más. Era la prueba viviente de que mi sistema funcionaba, de que personas como nosotros, forjadas en el barro del esfuerzo, podíamos sentarnos a la mesa de los que mandan. Su éxito era, en cierta forma, una validación de mi propio camino. Por eso, cuando él empezó a mencionar que había encontrado una forma de acelerar ese crecimiento, de llevar nuestra red de seguridad a un nivel que yo ni siquiera había soñado, no escuché las alarmas que mi formación académica debió encender. Solo vi esa luz en sus ojos y sentí que, por fin, alguien hablaba mi mismo idioma. Roberto no me abordó como un vendedor de ilusiones, sino como un socio que acababa de descifrar el código secreto del mercado. Me habló de portafolios, de diversificación estratégica y de utilidades que desafiaban cualquier lógica contable que yo hubiera aprendido en la universidad. Pero lo hizo usando mi propio lenguaje, ese lenguaje del dinero que yo mismo le había pulido durante años. Como su contador, yo tenía el privilegio, o la maldición, de ver las tripas de su éxito. Y lo que vi me dejó sin aliento. Comencé a procesar ingresos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. El dinero no llegaba en goteo, como el que se gana vendiendo pastillas o jarabes, llegaba a raudales, inundando las cuentas con una fuerza que me mareaba. Roberto lo había conseguido. Si yo me había pasado la vida construyendo mi bienestar ladrillo a ladrillo, dejándome la piel en cada mezcla, él acababa de levantar una muralla entera de la noche a la mañana. Mis libros contables, siempre tan parcos y realistas, empezaron a llenarse de cifras que antes me habrían parecido fantasiosas. Pero ahí estaban. Eran reales. Las transferencias se hacían efectivas, los saldos crecían y la luz en los ojos de Roberto ya no era solo una chispa, era un incendio de triunfo. Es el sistema, Alejo, me decía mientras firmaba los reportes que yo mismo preparaba con las manos temblorosas. El mundo cambió y nosotros estamos en la cima. Yo miraba los números y, por primera vez en mi carrera, dejé de cuestionar el origen para maravillarme con el resultado. Mi mente de contador, siempre tan rígida, empezó a ceder ante la evidencia de la abundancia. Si Roberto, que venía de donde yo venía, lo estaba logrando, ¿quién era yo para dudar? El sistema funcionaba, el dinero estaba ahí, y la muralla que él había construido se veía tan sólida que parecía capaz de resistir cualquier tormenta. Pasamos de reuniones en su oficina a videollamadas con Roberto, y estas empezaron a parecer escenas de una película que yo no terminaba de entender. El hombre que antes vestía camisas sencillas y olía a farmacia, ahora aparecía en mi pantalla con el Mediterráneo de fondo o bajo los techos artesonados de hoteles en Dubái o Singapur cuyos nombres yo ni siquiera sabía pronunciar. Comía en restaurantes donde el plato más barato costaba lo que yo ganaba en un mes de auditorías. No era lo normal en él, pero mi mente de contador justificaba cada exceso, si el flujo de caja lo permite, ¿por qué no?, me decía a mí mismo. Yo veía los números, yo veía las utilidades, para mí no era un derroche, era el dividendo justo de alguien que había vencido al sistema, incluso lo imaginaba reunido con grandes tiburones del mundo de los negocios, con firmas multinacionales. Un día, la ansiedad me ganó. Lo llamé por video y me contestó desde una terraza privada en un hotel diseñado exclusivamente para millonarios.
El sol le daba en la cara y se veía, en paz. Una paz que yo, con todo mi éxito, todavía no conocía. Roberto, le dije, y mi voz sonó pequeña, casi como la de aquel niño que no pedía comida, enséñame. Enséñame a hacer esos trucos de magia con el dinero. No le pedí una asesoría, le pedí la fórmula de la alquimia. Quería que esa red de seguridad que yo había construido para mis hermanos dejara de ser un muro de ladrillo y se convirtiera en una fortaleza de diamante. Quería dejar de trabajar por el dinero y que, por fin, el dinero se convirtiera en nuestro esclavo. Roberto sonrió. No es magia, Alejo. Es visión. Es dejar de tenerle miedo a la grandeza. Si estás listo para que tu familia juegue en las grandes ligas, yo puedo abrirte la puerta. Pero una vez que entras, ya no hay vuelta atrás a la vida de antes. En ese momento, sentado en mi oficina, rodeado de mis libros contables y mis archivadores llenos de esfuerzo, sentí que todo lo que había logrado hasta entonces era una miseria comparado con lo que Roberto me ofrecía. Estaba a un clic, a una transferencia, de cambiar el destino de mi linaje para siempre. Ese primer retorno fue el veneno más dulce que he probado. Cuando vi entrar la transferencia a mi cuenta, exacta, puntual y con esa cifra que desafiaba toda lógica de mercado, mi cerebro de contador se apagó y se encendió el del apostador que no sabía que lo era. No fueron solo los números, fue la validación. Roberto tenía razón, yo era un tonto por haber trabajado tanto por tan poco. Ya no trabajo, me había dicho él, y esa frase se convirtió en mi mantra. Me dejé cegar por sus relojes, por sus viajes y por esa seguridad de quien ya no le debe nada al esfuerzo. Me volví agresivo. La cautela que me había sacado de la pobreza fue reemplazada por una ambición ciega. Si la fórmula ya estaba probada, ¿por qué ser mezquino? Decidí ir con todo. No solo puse el resto de mis ahorros, sino que hice algo que siempre le había prohibido a mis clientes, apalancamiento extremo. Fui al banco, pedí préstamos usando mi casa como garantía, moví líneas de crédito que no necesitaba. Todo para alimentar ese portafolio que, en mi mente, era ahora una mina de oro inagotable. Y luego, vinieron mis hermanos. Nos reunimos en la sala de la casa que yo les había ayudado a comprar. Me miraban como siempre me han mirado, como al guía, como al que nunca se equivoca con los números. Les hablé de Roberto, de los portafolios y de la vida que nos esperaba al otro lado de esa inversión. No hubo dudas. Mi autoridad financiera era su ley. Si tú dices que es seguro, hermano, no hay nada más que hablar, dijo el menor, entregándome virtualmente los ahorros que había acumulado con su negocio de transporte. Uno a uno, mis hermanos vaciaron sus redes de seguridad en mis manos. Confianza pura. Confianza suicida. Movimos el capital de toda una vida de 6 familias hacia las cuentas que Roberto me indicaba. En ese momento, sentí un vértigo extraño, una mezcla de poder y miedo, pero lo ahogué pensando en el próximo estado de cuenta. Estábamos todos en el mismo barco, y yo era el capitán que los estaba llevando, sin saberlo, directo hacia la cascada. Los números en la pantalla seguían subiendo, y mientras celebrábamos con una cena cara, yo no podía dejar de pensar que por fin le habíamos ganado la partida al destino. El televisor estaba encendido, pero yo no lo escuchaba. Era el noticiero del mediodía, ese ruido de fondo que uno pone mientras revisa balances. Entonces, la imagen me golpeó como un disparo, era Roberto. Pero no era la foto de un empresario exitoso, era la captura de pantalla de un fugitivo, un criminal con el Mediterráneo de fondo. Y ahí apareció la palabra. Esa palabra que para cualquier contador es el equivalente a una sentencia de muerte, Ponzi. Sentí un frío repentino que me congeló los labios, una vibración eléctrica que me recorrió los brazos hasta las puntas de los dedos. No podía ser. Estafa masiva, miles de víctimas, esquema piramidal. El presentador hablaba de millones de dólares desaparecidos, de lujos pagados con el sudor de otros. No. Yo vi los números, susurré en la soledad de mi oficina. Yo audité sus cuentas. Yo. Fui un tonto. Un estúpido con título universitario que se dejó deslumbrar por el mismo espejismo que cualquier analfabeto. El truco más viejo del mundo, y yo,
el experto en finanzas, el que sacó a su familia del barro, le entregué las llaves de nuestra vida en una bandeja de plata. Empecé a marcar. Primero, el número que siempre respondía con un tono de victoria, ahora me devolvía la frialdad de una operadora: el abonado no se encuentra disponible. Marqué a los asistentes, a los analistas de los portafolios, a los números internacionales en Dubái. Silencio. Entré a la página web, esa que ayer mostraba mis utilidades creciendo como espuma, y solo encontré un error 404. El vacío absoluto. En ese momento, el peso del techo se me vino encima. No eran solo mis ahorros. Eran los préstamos bancarios que tenían mi casa como garantía. Eran los negocios de mis hermanos. Era el dinero del colegio de mis sobrinos. Era la red de seguridad que yo, con mi arrogancia de hermano mayor, les obligué a tejer alrededor de una mentira. Escuché el celular vibrar sobre la mesa. Era un mensaje de mi hermano menor en el grupo de la familia. ¿Vieron las noticias? Digan que no es la misma empresa donde tenemos lo nuestro. No tuve el valor de responder. No tuve el valor de mirarme al espejo. El hombre que se hizo a pulso, el que nunca pidió nada, ahora era el responsable de haber quebrado a las 5 personas que más amaba en el mundo. El frío de mi infancia volvió, pero esta vez no era por falta de arroz, era el frío de saber que la violencia de la realidad me había dejado, otra vez, sin nada. Pero esta vez, la culpa era solo mía. El final de esta historia no tiene el ruido de una explosión, sino el silencio pesado de una derrota que se mastica cada mañana. Perdí la casa. Ese primer techo que fue el símbolo de mi victoria sobre la miseria ahora le pertenece a un banco que no tiene memoria ni piedad. Sigo pagando una deuda por un dinero que nunca disfruté, un fantasma que me descuenta cada mes el precio de mi propia arrogancia. Mis hermanos, ese es el dolor que más pulsa. Pasaron por todas las etapas. Primero fue esa ira volcánica, el reclamo en los ojos de quienes te creían infalible. Pero luego vino la resignación, y con ella algo que me duele casi más que el odio, la compasión. Al ver que yo lo perdí todo, incluso la estructura de mi vida, dejaron de señalarme. Sus negocios siguen en pie porque, irónicamente, los cimientos que les ayudé a construir eran más fuertes que mis propios delirios de grandeza. Siguen a mi lado, pero el aire en las reuniones familiares ha cambiado. Ahora hay temas que no se tocan, silencios que se respetan. Ya no me piden consejos, ambos sabemos que el cerebro financiero de la familia se quemó con su propio incendio. Pero lo que me quita el sueño, lo que me amarga el café, es ver a mis padres. Ellos no perdieron dinero, porque nunca lo tuvieron. Ellos perdieron tiempo. En un solo instante, al ver el desmoronamiento de lo que sus hijos habían logrado, se les vinieron encima 10 años de vejez. Vi cómo se les apagó el brillo en los ojos, cómo sus hombros se encorvaron bajo el peso de una preocupación que no les pertenecía. La vitalidad que les quedaba se evaporó en esa tarde de noticias y llamadas desesperadas. He vuelto a empezar, pero no desde cero, sino desde el sótano. Trabajando de nuevo en lo básico, llevando cuentas pequeñas, sintiendo el peso de cada moneda. La diferencia es que ahora ya no busco demostrarle nada a nadie. La única cuenta que nunca podré cuadrar es la del tiempo que le robé a mis viejos y la paz que le arrebaté a mi sangre. En este balance final, el déficit de mi alma es lo único que sigue creciendo.